Que la bendición de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes en esta ocasión, en que nuevamente me acerco para compartirles la palabra del Señor. Quiera el Señor, por medio de su Santo Espíritu, que esta palabra sea de bendición, de edificación, de aliento y de fortaleza y de una esperanza renovada para cada uno de nosotros. Tengo la cita de Isaías 30, 29 y 31, donde hace una referencia a un rescate del pueblo de Israel en su momento de la esclavitud asiria. Y dice así, dentro de lo que Dios prometió, aseguró para ellos que los liberaría, los salvaría, dice esta escritura, Isaías 30, 29 y 31. Dice el 29, vosotros tendréis cántico como de noche, en que se celebra Pascua, y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Porque Asiria, que hirió con vara, se refiere que castigó, cautivó, oprimió al pueblo de Israel, al reino del norte, con vara, con la voz de Jehová será quebrantada. Dios, en su momento, en su oportunidad, como lo hizo con Egipto en el caso del pueblo de Israel, ya cuando salieron de la esclavitud de Egipto después de 430 años de esclavitud. Bueno, encontramos que Dios hizo juicio sobre Asiria en la gran liberación también de su pueblo. Pero, bueno, el tema de hoy es grandes rescates bíblicos. Es el tema de hoy. Y mencionaré no todos los casos, pero sí algunos los más sobresalientes que yo encuentro y que tienen un mensaje, un contenido importante para nuestras vidas. Cuando decimos grandes rescates bíblicos, ¿qué quiere decir la palabra rescatar? Bueno, hay sinónimos que hacen alusión a esto y quiere decir soltar, dejar libre, sí, separar una cosa de otra, en este caso al pueblo oprimido, del pueblo oprimidor o cautivador. Quiere decir liberar, librar, redimir, salvar. Eso es, entre otras cosas, lo que significa la palabra rescatar. Y bueno, decía, lo que hemos leído hace alusión al pueblo de Israel cuando fue oprimido por los asirios. Pero en otro pasaje, por ejemplo en Jeremías 29:10, hace referencia al pueblo de Judá, al reino del sur, que en su momento, en su oportunidad, primero fueron llevados cautivos, oprimidos, los de Israel, el reino del norte. Y luego pasó tiempo, pero también le tocó al pueblo de Judá. Y ellos fueron también liberados, promesa también de parte de Dios, allí en Jeremías 29:10, cuando dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, dice el Señor, para haceros volver a este lugar. Y se cumplió el profeta Daniel, que estuvo prácticamente todo el tiempo, los 70 años y más, allá en Babilonia, cuando en su momento también los medopersas sometieron a los babilonios y tuvo lugar esa gran liberación del pueblo judío, sí, pues se contaban ya prácticamente
los días para que esta promesa de parte del Señor se cumpliera, y se cumplió tal y como el Señor lo dijo. Otros casos, decía, que voy a mencionar en este momento, de personas rescatadas por Dios. No hay mucho que ver o mencionar acerca de Enoc, el escritor sagrado, Judas, en el Nuevo Testamento, hace alusión que él fue un profeta de Dios. Sí, pero aquí tenemos la poca referencia que hay en el libro del Génesis, en el capítulo 5, versículos 23 y 24. Dice así: y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. En resumidas palabras, pero da a entender claramente que la vida de Enoc agradó del todo a Dios. Él procuró, se esforzó por mantener una comunión permanente con Dios. Sí, y lo logró. Logró finalmente ser rescatado por el Señor, ser llevado por Dios. Hay un misterio ahí, de cómo habrá sido. Hay más detalles como en el caso de profeta Elías, pero aquí tenemos cómo Dios tuvo a bien llevarlo. Sí, en esos 365 años que él vivió, seguramente, ¿verdad?, su testimonio, su vida personal estuvieron así de manera ejemplar como testimonio a los que le conocieron, a los suyos mismos, y Dios lo llevó. ¿Cómo lo haya llevado? No tenemos detalles, no se nos describe, pero lo más probable es que a cierta altura, lo llevó el Señor, pero debe haberlo transformado en el ínter de aquí al cielo, a la presencia de Dios. Sí, y llama la atención que Enoc es un caso típico, ¿verdad?, de rescate. ¿Por qué? Porque está ilustrando de manera anticipada a la iglesia del Señor, que así como Enoc fue rescatado tiempo previo al juicio del diluvio, así también la iglesia del Señor será rescatada tiempo previo o antes de que se desate la gran tribulación aquí sobre esta tierra. Bien, entonces tenemos el caso de Enoc, pero tenemos el caso de Abraham. También la Biblia guarda silencio a propósito de cuál haya sido el estilo, el modelo de vida de Abraham. No tenemos información acerca, por cuanto Ur de los Caldeos, he de suponer, fue un pueblo en su momento idolátrico, y hasta dónde este ambiente, este entorno social, religioso, pagano, haya influido en la vida de Abraham. No lo sabemos con exactitud. Lo cierto es que Dios se agradó de Abraham. Él es multimensionado en las Sagradas Escrituras. Con frecuencia lo citamos, ¿verdad? Porque llegó a ser el amigo de Dios por su estrecha comunión con el Señor y por su marcada obediencia, desde luego, a los propósitos del Señor. Y dice aquí, leyendo en Génesis 12:1, con respecto a Abraham: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Esa fue la orden, la disposición del Señor. Yo he señalado en otro momento que en Abraham pueden advertirse, pueden notarse claramente, pueden evidenciarse con claridad
dos cosas, dos virtudes, dos cualidades sobresalientes. Sí, esto es la fe, porque Abraham le creyó a Dios, pero también cuando dispuso finalmente, pareciera que la iniciativa la tomó su padre para salir de Ur de los Caldeos. Pero Taré no era el que tenía el llamado en sí. Esto ejemplifica en algún momento, en ciertos casos, como hay personas que cuando alguien se convierte en estos tiempos, sí, algún familiar, algún amigo, decide acompañarlo. Dice, vas al templo, vas a la reunión, sí, pero lo acompaña por cierto tiempo, pero finalmente ya no prosigue, ya no persevera. ¿Por qué? Porque es probable que lo haya hecho en un momento de emoción simple, ¿sí? Impulsado nada más por la amistad, por el tipo de relación que tenía con aquel creyente, pero finalmente ya no prosiguió en el camino de Dios. Lo mismo podemos ver que cuando dice las Sagradas Escrituras que fue rescatado de un ambiente, Abraham fue rescatado de un ambiente idolátrico, y aunque Taré, su padre, salió con él, finalmente pasaron un cierto número de años allá en Harán, y hasta que Taré murió, Abraham, no sé, me llama la atención ahí que Abraham pudo o decidió emprender el camino a la tierra prometida. Sí, bien, lo cierto es que Abraham fue rescatado también, salió de Ur de los Caldeos y se encaminó, tardó mucho tiempo en llegar, pasó mucho tiempo para que llegara a Canaán, pero finalmente llegó. Y bueno, con él, cuando salió Abraham, su esposa, y también Lot, debemos incluir allí a Lot, su sobrino. ¿Por qué? Porque también salió con él. Dios tenía diferente propósito para Lot, por supuesto, pero por cuanto Abraham debía ser el padre de la nación judía, por así decirlo, pero Lot, sobrino de Abraham, experimentó en este caso 3 rescates. Llama la atención cómo Dios tuvo misericordia de él. De veras, ahí se ve la misericordia, la gracia del Señor, la bondad del Señor hasta nuestros días, si aplicamos y traemos aquello a nuestros días, hasta nosotros, y podemos advertir que como Dios en nuestros días, en nuestros tiempos también extiende su gracia a favor de creyentes, ¿verdad? Que en algún momento dejan de caminar con el Señor, se van prácticamente al mundo y pues, regresan otra vez, como que son rescatados nuevamente para volver al camino. En este caso, cuando salió el primer rescate, cuando salió Lot con su tío Abraham de Ur de los Caldeos, y cuando fue rescatado, ya viviendo él en Sodoma, una ciudad por demás igual que Gomorra, una ciudad idolátrica, pagana, pervertida en extremo, ¿sí? Cuando fue rescatado de las manos que lo llevaron cautivo 4 reyes enemigos, ¿sí? Que lo llevaban cautivo, Abraham organizó improvisó un pequeño ejército por ahí con sus criados, sus sirvientes, y bueno, tenemos que dice Génesis 14 al 16, y oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, porque lo llevaron rumbo al norte, diría, de Canaán o de Palestina, ¿sí? Y armó sus criados, los nacidos en su casa, 318. Pues era un grupo pequeño, pequeñísimo comparativamente,
Sí, aquellos eran 4 reyes armados con sus ejércitos. No cabe duda que ahí nuevamente se ve la mano poderosa de Dios. Cuando Él va a salvar, quiere salvar, se propone hacerlo, no importa las condiciones, las circunstancias que estén oprimiendo o atando el alma de alguno, ¿verdad? Dios lo rescata, Dios lo saca de la opresión. Sí, dice, y lo siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta, eh, hasta Oba. Hay un lugar que así se llama, o se llamó, hasta Oba, al norte de Damasco. O sea, el recorrido fue muy extenso, muy largo, y recobró, llama la atención aquí, y recobró los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Sí, este fue el segundo rescate para Lot. Y bueno, el tercero está descrito en Génesis 19, 12 al 17, cuando Dios ya había pronunciado juicio sobre Sodoma y Gomorra y otras pequeñas aldeas o ciudades pequeñas aledañas a estas otras, toda una comarca, toda una región ahí, que seguramente la maldad, el pecado, la contaminación, la inmundicia, se fue extendiendo y contaminó a todos esos lugares. Pero encontramos que dice el versículo 17, cuando ya los ángeles enviados por Dios para rescatar a Lot, antes que descendiera fuego del cielo y consumiera esas ciudades, Dios envió a sus ángeles. Y bueno, estos le apremiaban, le urgían a Lot. Versículo 17 dice, cuando lo hubieron llevado fuera, dijeron los ángeles, escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Fueron instrucciones dadas específicamente, ¿verdad? Ya con apremio para que Lot y los suyos salieran con urgencia. Bueno, pero aquí notamos también un caso parecido al de Abraham con respecto a su padre, que, bueno, salieron inicialmente 4 personas, Lot, su esposa y sus 2 hijas, sí, salieron de Sodoma, pero su esposa, como ya sabemos, cierto caminar, no había pasado mucho, cuando volteó hacia atrás, la indicación, no miren hacia atrás, no volteen hacia atrás. Sin embargo, ella lo hizo. Alguien ha señalado que lo que pudiera pasar también hoy en día, que, la mujer de Lot salió de Sodoma, pero Sodoma no salió de su corazón y volteó a ver, quizás pensando en todas sus pertenencias, y se convirtió en una estatua de sal. Ahí quedó la esposa de Lot. Sus 2 hijas, más adelante, por situaciones que conocemos, hemos leído, penosas, pero que la Biblia no guarda silencio con respecto a lo que hicieron sus hijas con Lot, pero se perdieron. No se les vuelve a mencionar jamás a sus 2 hijas. Lo que sí, pues se menciona a los descendientes de estas, ¿verdad? Pero finalmente el apóstol Pedro, ya en el Nuevo Testamento, en su segunda carta, allí en el capítulo 2, versículos 7 y 8, lo menciona a Lot como varón justo. Así queda en el relato bíblico, así se le identifica a Lot como una persona justa. Bien, ¿qué otro caso? Bueno, tenemos el rescate de José, hijo de Jacob. Y bueno, cuando sus hermanos lo tramaron, ¿verdad? Tramaron
hacerle mal y lo echaron en una cisterna vacía, dice la Biblia. Estamos en Génesis 37, versículo 19 al 28, son varios versículos, pero la narración ahí nos dice de que querían deshacerse de José a toda costa. Había celos muy marcados, envidias ahí, ¿verdad? Por cuanto Dios le revelaba cosas a José, le pusieron por ahí el José el soñador, pero encontramos que sus hermanos, ¿verdad? Por esto mismo, por celos, por envidias, quisieron deshacerse de él a toda costa. Y después, cuando fue librado de la cárcel, ya estando en Egipto, porque los vendieron, lo sacaron de la cisterna, pero para venderlo por 30 piezas de plata a unos mercaderes ismaelitas que iban precisamente a Egipto, y lo vendieron. Se deshicieron de él de todos modos. Luego tramaron toda una mentira ahí, cuando ya tuvieron que darle la noticia. Falsearon, engañaron a Jacob, ¿verdad? Le mintieron, pero y pues Jacob pensó que su hijo José había fallecido, había muerto, devorado por las fieras, pero decía, ya estando en Egipto, fue metido a la cárcel, y interpretó allí, estando ahí, interpretó un sueño importante, trascendental, del faraón, y fue sacado, fue liberado. A faraón lo nombró gobernador de Egipto, su segundo allí, y Dios lo prosperó. Dios lo guardó, y como sabemos en la historia bíblica, finalmente no solo sus hermanos, sino su mismo padre, así comienza la narrativa en el libro de Éxodo. 70 personas en total ingresaron a Egipto, ¿verdad? Después de que hubo una gran hambruna, una gran necesidad, una escasez tremenda en esa región de Canaán, ¿verdad? Y fueron a parar a Egipto. Ya en su momento murió José allí mismo en Egipto. Y bueno, quien dijera, pero aún sus mismos restos fueron rescatados. Lo vemos esto en Éxodo 13, versículo 17 al 19. Sí, aún sus restos, sí, él creyó, tuvo fe, ¿verdad? Cuando salgáis de aquí, cuando seáis liberados, cuando os vayáis de Egipto a la tierra de Canaán, lleven mis restos. Y él tuvo fe, sí, y así ocurrió. Bueno, ¿y qué decir del rescate de Moisés? Cuando el pueblo de Israel en Egipto se estaban multiplicando, estaba creciendo en número, así de manera apresurada, el faraón tuvo temor, ¿verdad? De que toda vez que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel creciera, aumentara en número como lo estaba haciendo, sí, tuvo miedo de que al ser más en número que el pueblo egipcio, sí, tuvieran serios problemas con ellos, ¿verdad? En una confrontación, ¿sí? Y tomó medidas drásticas y muy, muy aberrantes el faraón, porque dispuso que todos los niños que fueran naciendo debían ser matados, sí. Pero aquí encontramos que allí en Hechos 7, la mención es del 17 al 22, pero bueno, yo tengo aquí solo algunos versículos de cómo Moisés fue liberado. Los versículos 20 y 21 dicen: en aquel tiempo nació Moisés. ¿En qué momento tan crucial, tan difícil? Dice, nació Moisés y fue agradable a Dios. Sí, por cuanto la presencia de Dios, el conocimiento que Dios tiene de manera anticipada de todas las cosas y de todos nosotros, sí, él ya sabía cómo iba a ser Moisés, quién iba a ser Moisés y cómo lo iba a usar Dios en su momento, en su oportunidad.
sí, cuando Moisés creciera. Y bueno, preparó un medio de rescate para la sobrevivencia de Moisés. Dicen de aquel tiempo nació Moisés, fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en la casa de su padre. Sí, como en ese tiempo, ¿verdad? Eh, ya las condiciones eran pues sumamente difíciles para su preservación. Dice, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón, sí, porque hicieron una arquilla, ¿verdad? La familia, su madre, allí, y lo echaron al río, para que, pues, solo la gracia de Dios, ¿verdad? La providencia de Dios podía guardarlo. Pero la hija del faraón lo vio, ¿verdad? Y lo recogió y lo crió como hijo suyo. Fue así que Moisés estuvo en la casa del faraón 40 años, y recibiendo toda la formación, la cultura, todo lo que podía haber aprendido, y aprendió en la casa del faraón. Y finalmente, pues ya a la edad de 40 años comenzó la otra etapa cuando Dios le habló, ¿verdad? Y lo envió para ser el líder, el caudillo, el que presidió la gran liberación fue Dios, pero para que Moisés estuviera allí frente al pueblo de Israel, ¿verdad? Y lo dirigiera en esa gran liberación. Sí. ¿Y qué podemos decir? Ya la gran liberación del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia se menciona sobre todo en Éxodo. Pero aquí tomo referencia de lo que dice Deuteronomio, que se conoce como el libro de la segunda ley. En el capítulo 7, versículos 6 al 8, el versículo 8 en especial dice, estamos hablando de la liberación del pueblo de Israel, del gran rescate, ¿sí?, que Dios hizo. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que hizo a vuestros padres, ¿sí?, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado, aquí se menciona, y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Esto se vino repitiendo a través del tiempo, a través de la historia para el pueblo de Israel, de modo que Dios quiso eso, que ellos no olvidaran cómo Dios los rescató, cómo Dios los salvó, ¿verdad?, de esa esclavitud. Y se lo menciona una y otra vez a lo largo de la historia bíblica, se lo menciona Dios al pueblo de Israel, ¿sí? Con mano poderosa, con evidencias, con maravillas, Dios rescató a su pueblo. Y nos pasamos al caso de Daniel. Sí, el caso de Daniel. Allí Dios preservó la vida de Daniel en Babilonia, y Dios lo usó grandemente. Fue uno de los varones sobresalientes de fe, de obediencia, de dedicación, de consagración al Señor, y sobresale Daniel entre otros, no muchos, por cierto, del Antiguo Testamento. Allí en Daniel capítulo 6, versículo 16, cuando ya el rey pues no pudo echarse para atrás, había sellado el edicto de que cualquiera que fuera sorprendido orando, invocando a otro Dios que no fuera el rey de Babilonia, fuera echado allí al foso de los leones. Y aunque el rey quiso, todo un día intentó, procuró liberar a Daniel, no lo consiguió. Finalmente, la disposición fue esa, fue echado al foso de los leones. Y el rey, por cierto, esa noche ni durmió, dice la palabra, no, se le fue el sueño, ¿sí? Y al siguiente día, a primera hora, fue a ver a Daniel,
y le habló: Daniel, Daniel, el Dios en el cual tú crees, en el cual tú invocas, pudo rescatarte del foso de los leones o de la boca de los leones. Y allí encontramos que en los versículos 21 y 22, Daniel le respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Esas fueron las palabras de Daniel, sí, después de que salió ileso, ni un rasguño, para nada. Sí, totalmente sano y libre. Sí, el gran rescate de Dios para Daniel. Pero ya en el Nuevo Testamento tenemos el caso del apóstol Pedro. Él fue rescatado 2 veces de la cárcel. Sí, 2 veces. Y en las 2 ocasiones, Dios le mostró a Pedro palpablemente, ¿verdad?, como él estaba sumamente interesado que Pedro, porque no era el momento, sí, allí había amenaza de muerte, sí, pero él tenía que terminar su ministerio, por cierto, sí, y en la primera ocasión él estuvo acompañado de Juan. Allí en Hechos 5, versículo 18 al 20, dice la escritura así: y echando mano a los apóstoles, y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Sí, fueron rescatados, liberados, puestos a salvo, sí, de la cárcel. Luego a Pedro, estando solo, fue echado a la cárcel. Ya lo vemos a la altura del capítulo 12, cuando Jacob fue muerto a espada. Pedro fue echado a la cárcel con amenaza de muerte ya. Pero hay en los versículos 5 y 11 encontramos, el versículo 5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. En el versículo 11, ya cuando fue rescatado, Pedro, mediante la intervención del ángel del Señor enviado especialmente para ese rescate, todavía con calma, ¿verdad? Le dijo que se calzara, se vistiera, en fin, y fueron saliendo, transponiendo una puerta a otra puerta, y ya dice el versículo 11: entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ya cuando se vio en la calle, libre, dice: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Porque pensaba Pedro que era todo un sueño. Sí, que él estaba soñando, pero esto era realidad. Dios lo estaba rescatando, como lo hizo de manera maravillosa, y lo libró de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Sí, porque había muchos que se habían constituido en sus enemigos. ¿Y qué decir de Pablo y Silas? Siguiendo esta narrativa, Pablo y Silas en Filipos, Hechos 16, 23, 25 y 26. Tenemos que dice allí: después de haberles azotado, los echaron a la cárcel por lo mismo, por predicar a Cristo, por predicar el evangelio. Sí, por eso, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero
que los guardase con seguridad. Todavía le pusieron grillos o cadenas en los tobillos, ¿verdad? Allí en el cepo, mero en la parte del fondo, ¿verdad? Para que no escaparan. Bueno, humanamente, materialmente, ¿cómo iban a escapar? Se diría, pero a medianoche, dice la Biblia, la palabra, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Un culto nocturno de adoración y alabanza al Señor. Entonces, notemos el resultado. Sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de las cárceles se sacudieron y al instante, dice, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos los presos se soltaron. Qué cosas tan admirable, tan sorprendente, pero ahí está Dios interviniendo a favor de sus siervos, a favor de los suyos. Sí. ¿Y qué podríamos decir de nuestra propia experiencia ya en la vida cristiana, en la vida de Dios? Que como creyentes, la Biblia habla de también un rescate. ¿Sí? Fuimos rescatados del pecado para salvación. Esto lo menciona el apóstol Pedro, primera carta, capítulo 1, versículos 18 y 19. Menciono solo estos versículos donde se nos dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Sí, por el pecado original, el pecado heredado de Adán hacia todos nosotros. Dice, no con cosas rescatados, no con cosas corruptibles, como oro o plata. ¿De qué podía haber servido eso? De nada. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es así como se llevó para vida nueva, para la vida espiritual, para ser resucitados, después de estar muertos en delitos y pecados, para ser resucitados a la vida de Dios. Sí, eso fue lo que Cristo hizo allá en la cruz del Calvario. Nos rescató, entregándose a Él mismo y derramando su preciosa sangre para salvarnos. Y ya como iglesia constituida, teniendo una militancia de más de 2000 años, ¿sí? Hay una esperanza gloriosa, hay una esperanza bienaventurada, hay una esperanza y cada día se visualiza por el cumplimiento de los eventos, los sucesos, los acontecimientos en el mundo, por el avance que tienen el cumplimiento de la misma palabra de Dios, sí, cómo han ido avanzando las cosas, sí, para que ya visualicemos el próximo retorno, la venida del Señor a favor de su pueblo. Y voy a leer ya finalmente unos versículos allá en Primera a los Tesalonicenses, sí, primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, amén, sí, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18, hablando con respecto al rescate, de cómo vamos a ser rescatados finalmente como iglesia. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente, dice,
con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y dice el 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hecho la mención, el recorrido breve, lacónico de una serie de rescates, de 11 en total, 11 rescates, sí, pero el rescate inminente, el inaplazable, porque el tiempo, el día y la hora solo Dios lo conoce, pero no se va a mover, no va a haber próloga. Dios lo hará en el momento que ya tiene establecido. Es un rescate excepcional y definitivo. Sí, rescate para salir de este mundo, por increíble que suene o que parezca esto, pero son palabras del Señor, es palabra de Dios, ¿sí? Y debemos esperar ese gran rescate, ¿sí? Y debemos alentarnos, mientras tanto, y no ocurre, debemos alentarnos, como dice el apóstol aquí, unos a otros con estas palabras, sí. Grandes rescates bíblicos hay registrados aquí, pero para nosotros, el que está en turno, el que viene, el inmediato ya, es la salida de este mundo, ¿verdad? Por el poder del Señor y también por el poder de su Espíritu Santo, el cual nos impulsará y nos llevará al encuentro definitivo. El encuentro será en las nubes, pero será para ya no separarnos del Señor. Quiera Dios que esta palabra estimule nuestra fe, sí, encienda nuestra esperanza, fomente nuestra confianza en el Señor, y que esperemos todos con expectación ese momento. Dios lo hará. Así como Dios tuvo a bien salvar, rescatar a personas y a pueblos enteros, como el caso del pueblo de Israel, así lo hará el Señor en este tiempo con su iglesia. Que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga, que Dios siga motivando e impulsando nuestros corazones para seguir creyendo y esperando en el Señor. Es mi deseo y es mi oración. Amén y amén.